Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues me alegro. Nosotros también, la verdad, porque estando en el Museo Arqueológico Nacional con ustedes, pues también estamos estupendamente. Y ustedes ya me imagino que me han visto alguna vez ya presentando alguna de las charlas del ciclo. Yo soy profesor de la Universidad Complutense. Si no ven el cartel los de atrás, mi nombre es Jesús Román, soy profesor de la Universidad Complutense y presidente de la Fundación Alimentación Saludable, que hemos coordinado junto con el museo este ciclo de, creo que son 13 conferencias a lo largo del curso, junto con la otra responsable culpable que está en primera fila, que es la doctora Marrodán de la Facultad de Biología de nuestra universidad. Hoy el tema que hemos elegido, hemos ido en los días anteriores repasando un poco las edades más antiguas, ¿verdad? Todo aquello del Neandertal al supermercado. Por ahora vamos por el Neandertal y por el Cromañón, que dio pie al título del ciclo, y nos surgió pues, un interés en cómo salimos de las edades antiguas, ¿no? Yo creo que el punto crítico es aquel en el que el ser humano en algún momento empieza a dejar de comer las cosas a mordiscos, crudo. Bueno, ahora se ha puesto de moda volver a comer cosas crudas, porque en España, salvo los boquerones en vinagre, yo creo que no comíamos nada crudo, además de la fruta, ¿verdad? Ahora hay otra corriente de comer cosas crudas, pero hace miles de años que tuvimos el éxito, yo creo que evolutivo, y esto nos lo explicará muy bien el ponente de hoy, de empezar a hacer otras cosas con la comida que, entre otras cosas, pues me imagino que lo que hacían era garantizar que pudiéramos comer más y mejor, que ese es el éxito evolutivo de la cultura, de ir más allá del comer crudo un animal muerto que acabábamos de cazar o una planta que acabábamos de recoger. Para ello tenemos hoy al doctor Moreno Rojas. El doctor Moreno Rojas es catedrático de la Universidad de Córdoba, catedrático de la Facultad de Veterinaria del Departamento de Nutrición. Ya saben que la Facultad de Veterinaria es quizás los departamentos más antiguos de nutrición, y no de nutrición animal, sino de nutrición humana. Y nos ha hecho el favor de venir, lo hemos secuestrado prácticamente porque se acaba de bajar de un avión que viene de Colombia, de organizar unos cursos de posgrado y unos temas de doctorado, y lleva muchísimos años trabajando alrededor del hecho alimentario, tanto cultural como del punto de vista, digamos, más higiénico-sanitario, ¿no? Además, pertenece a la Academia... ¿Cuál de ellas? De la Andaluza. Porque ahora hemos montado una en cada sitio, una en cada pueblo. Ahora esta es la Academia Andaluza de Gastronomía, con lo cual yo sé que además le gusta comer. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos cuentes qué ocurrió para que saliéramos de ese mundo del crudo y nos pasáramos a algo que espero que sea más sabroso incluso. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a ver cómo se nos da esa evolución del hombre. En primer lugar, yo quiero agradecer la invitación del Museo Arqueológico Nacional, de la SESCA, que es mi sociedad de referencia y con la que me encanta colaborar, y poder estar aquí con vosotros con un poquito de jet lag. Llegué ayer, es bastante tarde, de Colombia, y así si en algún momento veis que me quedo dormido o lo que sea, me tiráis algo y yo ya reacciono. Lógicamente, por lo que os ha comentado el doctor Martínez, yo no soy antropólogo, yo no voy a hablar desde un punto de vista de la evolución del hombre, voy a hablar de algo que conozco un poquito mejor, que es qué supuso para el hombre el empezar a manipular los alimentos, ya no solamente el tema del fuego, sino otros tipos de manipulaciones, el cambio de dieta y, lógicamente, hablaremos largo y extenso qué efectos produce el calor, el incremento de temperatura sobre diferentes tipos de alimentos y qué repercusiones tuvo en la evolución del hombre. Deciros que es un tema muy controvertido, es un tema en el que difícilmente los antropólogos se ponen de acuerdo en cuanto al momento en el que se pueda considerar que el hombre empieza a utilizar el fuego ya de una manera asidua para cocinar los alimentos, porque lógicamente el fuego tiene otros usos y en esos otros usos pues también estaba el hombre desde tiempos muy remotos. Una cosa sí tenemos muy clara:
a día de hoy, no sabemos dentro de unos años lo que pasará, pero a día de hoy somos los únicos seres vivos sobre el planeta que somos capaces de manipular el fuego. La mayoría de los seres vivos huyen del fuego y nosotros, pues, no solamente no le huimos, sino que tenemos la capacidad de generarlo y manipularlo. Obviamente, esto no es una cosa que sea consustancial con el ser humano, sino que es algo a lo que se fue adaptando poco a poco y hubo un proceso en el cual, pues, se produjo esa adaptación del hombre que temía el fuego o del prehomínido que le temía el fuego a ese hombre que ya finalmente lo maneja. Como decía, hay múltiples teorías diferentes de en qué momento, de por qué causa, de si originalmente ese fuego era completamente fortuito, lo debió de ser, y desde qué punto y hora empezó ya a manipularlo, de qué momento empezó a manipularlo. Y como os decía, no es la única misión que tiene el fuego para el hombre primitivo, sino que tenía otras misiones muy interesantes, como son la de la propia defensa contra depredadores o servir de calentamiento nocturno. Y veremos que esos dos elementos, estos dos que estamos hablando, van a tener incluso repercusiones sobre su propia evolución anatómica. Si atendemos a lo que sería el mito griego, pues sabéis que hay una historia que habla de que Prometeo, viendo que el hombre estaba mal dotado respecto a otros animales, roba el fuego a los dioses y se lo da para que tuviera una ventaja competitiva con respecto a otros animales. Los dioses lo descubren y lo castigan a que sea devorado, su hígado sea devorado durante toda la eternidad, y con la suerte para él de que, bueno, pues le devoraban el hígado durante el día y de noche se le recomponía. Fijaros que estamos hablando de la idea de que un órgano es capaz de reconstituirse por sí mismo en un tiempo en donde empíricamente eso no se había comprobado. Sin embargo, es así. El hígado es uno de los pocos órganos que es capaz de regenerarse de forma natural. Y luego también tenemos una dicotomía en cuanto a la forma de actuar de Prometeo. Podemos hablar de que fue una actuación compasiva con el hombre para intentar mejorar esa situación desfavorable, pero por otra parte, en lugar de pedírselo a los dioses, pues obra de mala manera, obra robándolo, y eso crea su desaprobación, con lo cual esa figura de Prometeo genera esa controversia dicotómica. Pero lo interesante de todo esto es ver si el hombre realmente es el que crea fuego, el que domina el fuego, o fue realmente el fuego el que dio paso al hombre actual, el que ha ido modelando la forma en que hoy conocemos al hombre. Esto, pues, lo tendríamos que ir viendo en función de determinados elementos anatómicos que van a irse modificando, en principio, gracias al fuego, o que serían difícilmente entendibles si no fuera por la utilización del fuego, sobre todo en su alimentación. Tenemos que partir de la base de que no todo es culpa o responsabilidad del fuego, sino que hay una evolución desde los primeros mamíferos hasta que llegamos al hombre, en el que la encefalización va aumentando el tamaño del encéfalo del hombre, o de primeros prehomínidos, incluso antecesores de los homínidos, hasta llegar al estadio actual. Como ha habido conferencias previas en las que se ha ido hablando de esas etapas iniciales de los prehomínidos, yo voy a ser muy breve y voy a ir pasando un poco de puntillas sobre ellas. Y podemos ver que los primeros mamíferos ya tenían cerebros más desarrollados que los reptiles de la época, incluso hasta 5 veces de mayor tamaño. También tenemos que pensar que, por las teorías que circulan, esos primeros mamíferos tuvieron costumbres nocturnas y eso también produjeron ciertas evoluciones en cuanto a nuestra morfología, la aparición del pelo para adaptarse a ese ambiente nocturno, el desarrollo de una vista frontal que permite ver las profundidades, ya no solamente con una buena adaptación a lo que sería el ambiente nocturno, sino también al mundo arborícola. Sabemos que gracias a la visión binocular pues tenemos precisión a la hora de agarrar las ramas y todo eso ya va conformando una anatomía de nuestro cráneo un tanto particular. En la etapa en la que pasamos por una alimentación frugívora, pues empezamos a distinguir los colores, elemento que también es muy interesante desde el punto de vista de selección de nuestros alimentos. Y bueno, pues esa vida arborícola pues también tiene algunas connotaciones interesantes. Conocemos que nuestros mamíferos domésticos, las hembras tienen las ubres en las partes más posteriores
de su anatomía, más próximo a los cuartos posteriores. Bueno, algunas lo tienen desarrollado a lo largo de toda la zona pectoral y abdominal y, sin embargo, en los homínidos, en los primates, por esa actividad arborícola, el desarrollo mamario se produce principalmente en la zona superior. Lógicamente, no vamos a hablar de la evolución de todas las especies de mamíferos ni todas las especies que podríamos relatar. Nosotros vamos a ir siguiendo ese camino que nos llevó hasta el género Homo y, lógicamente, hasta la especie de Homo sapiens. En este sentido, bueno, pues podemos hablar que en aquellos primeros momentos arborícolas la alimentación se supone que era abundante y no debía de suponer gran problema. Cuando los bosques empiezan a retraerse, empiezan sus primeras incursiones en la sabana, en zonas despejadas, y eso ya va condicionando parte de su anatomía. El hecho de que empecemos a utilizar, los ramáticos empiezan a utilizar las semillas, va a repercutir en su dentición. Vamos a tener dientes más potentes, más adaptados a la molturación y, lógicamente, el que no tengamos la defensa del follaje de las ramas, pues implica que necesitemos una posición de defensa y la posición erguida pues es una posición que, lo sabemos por muchos otros animales, permite detectar a los posibles depredadores desde bastante lejos. En esa primera fase, las fases iniciales, partimos de una alimentación principalmente vegetariana y vamos adaptándonos a una alimentación en la que inicialmente tuvo que haber una fase de animal carroñero, vegetariano, carroñero, que luego veremos que en su evolución puede dar lugar a una instauración de consumir animales depredados por otros depredadores superiores y ellos aprovechar los restos. Lo vamos a tener incluso en tribus actuales que no han evolucionado totalmente, o tenemos el caso de los cazadores netos. También hemos de partir de la base de que su alimentación, al ser mixta, el hombre tenía una función principalmente de caza y de recolección de esa carroña y las mujeres desempeñan principalmente lo que sería la actividad de recolección de productos de origen vegetal. Vamos a hacer una pequeña parada para ver qué características anatómicas tienen esos homínidos primitivos. Nos encontramos con unos incisivos con poca capacidad de corte, con lo cual la adaptación al mundo vegetal es bastante escasa. Ahí tenemos una desventaja importante y tenemos unos caninos bastante reducidos, con lo cual la capacidad de desgarre tampoco la tenemos. Es decir, ni somos herbívoros natos ni somos carnívoros natos y nos estamos encontrando en una faceta bastante desfavorable. Esa faceta bastante desfavorable es la que va a ocasionar, la que va a propiciar la irrupción de alguna tecnología que les dé esa ventaja. Ese fuego de Prometeo pues realmente debió de existir en un momento dado y es la ventaja que va a permitir que esa falta de características innatas en el ser humano primitivo pudiera evolucionar hacia una alimentación más completa. Bueno, tenemos ahí también que tendríamos una gran agudeza visual, un oído realmente no muy notable y un olfato tampoco muy notable. Eso nos lleva pues también a un tipo de alimentación muy característica seleccionada por aspectos visuales y eso permanece hasta nuestros días. Hoy en día tenemos una gran preponderancia sobre el aspecto visual de los alimentos y lo estamos padeciendo todos. Es decir, a la hora de elegir los alimentos, durante mucho tiempo ha primado ese aspecto visual y eso nos lleva muchas veces a esa frase famosa de estos tomates ya no saben como los de antes. Y es que hemos ido eligiendo aquellos tomates que son más bonitos, más homogéneos, con esas características visuales más atractivas, en detrimento de otras características como son el sabor o el olfato. Pues el hombre primitivo debió de obrar de una manera bastante similar. Y decíamos que no solamente una cuestión alimentaria, sino que también el hombre empieza a erguirse, empieza a predominar tallas más altas, vamos evolucionando en altura, y hay una evolución también notable de las manos. Las manos se convierten de unas manos simplemente para colgarse de los árboles, unas manos prensiles, unas manos capaces de, con un pulgar que se oposita al resto de los dedos, para poder coger elementos pequeños como las semillas y un desarrollo de
de los huesos carpianos, que lo que permiten es también agarrar cosas, agarrar esas piedras para darle las primeras formas, agarrar palos que pueden utilizar como herramientas o como defensa. El cambio de talla tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Lógicamente, una talla grande pues, es dificultosa para moverse por los árboles, va a ocasionar que tenemos que arrastrar más peso, pero tiene la ventaja de que en relación peso-volumen vamos a tener una ventaja competitiva con respecto al frío. Estamos hablando de épocas en las que existían temperaturas bastante bajas y, por tanto, esa adaptación de tallas grandes va a permitir una mejor adaptación al frío y, en ese sentido, pues también se acortan los brazos, que ya no son necesarios para los movimientos arbóreos y, por tanto, también al reducirse en talla van a reducir la exposición de irradiación calórica. Todo esto tiene que tener un fundamento y una base principalmente en el consumo de semillas, que son más energéticas, pero veremos que no es suficiente ese incremento de energía para las necesidades que vamos a ir viendo que el hombre primitivo necesita. Porque si echamos un vistazo a las necesidades energéticas que tienen culturas primitivas que han persistido hasta nuestros días y lo enfrentamos a los primates más cercanos, a los chimpancés, vemos que nuestras necesidades calóricas son bastante diferentes. Se observa que en tribus como la Kun o la H, un macho de estas tribus pues va a necesitar unas necesidades calóricas de en torno a 118 kilocalorías por kilogramo día, que si lo extrapolamos a un peso medio de unos 60 y tantos kilos, no llegan a 70 kilos, estamos hablando de más de 6.000 kilocalorías. Esto es debido a que sus desplazamientos son bastante grandes, en torno a de media de 10 a 20 kilómetros al día, porque su necesidad de caza y de recolección requiere ese tipo de desplazamiento. La mujer primitiva pues tiene unas necesidades calóricas en las épocas en las que no está gestando ni lactando algo menores, en torno a las 91 kilocalorías por kilogramo y día, y si lo comparamos con un chimpancé, tanto el macho como la hembra, vemos que su consumo es más pequeño. Entre otras cosas, también los chimpancés machos tienen un desplazamiento más pequeño, pero si lo comparamos en las hembras, que los desplazamientos son bastante parecidos, vemos que las necesidades calóricas son bastante más bajas. Lógicamente, estamos siempre hablando de esas hembras en una situación no gestacional y no estando en lactación. Estas diferencias calóricas son difícilmente entendibles o son difícilmente asumibles por parte de un ser primitivo que tendría acceso a unos alimentos parecidos al chimpancé. Por tanto, tendríamos que ver un poco qué condicionantes tenía ese ser primitivo y cómo podría haber conseguido una ventaja competitiva para conseguir toda la energía que necesitaba. Partimos de, hemos dicho ya, dientes más pequeños, molares menos eficaces, tenemos también una boca más pequeña, con lo cual los bocados no solamente son menores, sino que también tenemos menor capacidad masticatoria. Los músculos masticatorios son menos potentes, lo que implica una mordida menos fuerte y luego también un agotamiento, un cansancio por masticación bastante más precoz que el que se produce en simios que tiene pues, unas arcadas mandibulares más grandes y una musculatura mandibular mucho más potente. Y luego, además de eso, vamos encontrando modificaciones anatómicas que son preocupantes. Nuestro colon y nuestro ciego son menores y, por tanto, tenemos una menor capacidad de aprovechamiento de lo que serían, sobre todo, hidratos de carbono no digeribles que podrían ser aprovechados por la microbiota de esa zona y que, al tener menor desarrollo, es difícilmente aprovechable. Si a eso unimos a lo que son las costumbres alimentarias de simios y las nuestras, nos encontramos que un chimpancé, por ejemplo, pasa masticando en torno a 4 o 6 horas al día. En cambio, nosotros masticamos menos de 1 hora al día. Estamos viendo ya unas diferencias anatómicas que, si partimos de las mismas fuentes alimentarias, difícilmente son entendibles. Si a eso, además, le unimos que nuestro efecto termogénico es menor, tenemos que el chimpancé estaría entre un 13 y un 16%, nosotros hemos conseguido una eficacia de llegar a tener unas pérdidas de calor, se llama ciclos futiles y de termogénesis, de en torno a un 6-8%. Es decir, unos cambios muy importantes en cuanto a la adaptación al consumo de alimentos que no son fácilmente entendibles en una alimentación natural, la alimentación de alimentos crudos.
Alguien estará diciendo que, bueno, pues esto está resuelto porque el chimpancé come poca carne y el hombre y nuestros antecesores, pues sí tenían ya en su dieta esa ración de carne. Y, bueno, pues realmente todo esto es bastante controvertido, pero desde luego no sería suficiente ese aporte extra de carne para conseguir las necesidades energéticas que realmente necesitamos. Como decíamos, las fases en las que hemos ido pasando, desde los Australopithecus, en que era herbívoro estricto, luego pasamos a una fase omnívora, hemos hablado ya de esos dientes con poca capacidad y ese aparato digestivo poco adaptado, y con una pregunta bastante importante. ¿Cómo el ser humano primitivo, cómo los prehomínidos se enfrentaban a un mundo vegetal en el que había miles de especies tóxicas para él, para la mayoría de los animales, sin un instinto desarrollado? La mayoría de los animales tienen un instinto que les hace identificar bastante bien las plantas tóxicas y las evitan con gran facilidad. Sin embargo, ese instinto no está desarrollado en el hombre. Es difícilmente entendible, sobre todo en una especie que se difunde y que progresa y que va conquistando terrenos tan diversos como los que hizo en sus tiempos los prehomínidos. A esta pregunta, pues lógicamente hay una respuesta bastante sencilla, que es la comunicación, la transmisión oral del conocimiento y, por tanto, esa experiencia no directa, sino esa experiencia indirecta, pero parece también insuficiente y puede que el efecto que tiene la temperatura, el calor, sobre ciertos vegetales, desactivando algunos de estos compuestos tóxicos, también pueda ser parte de la respuesta de cómo conseguimos llegar a conquistar prácticamente todo el mundo conocido. Del hecho de que el hombre consumía carne desde tiempos ya bastante remotos, tenemos pues, vestigios que antes eran bastante difíciles. Empezamos por vestigios que eran bastante, digamos, burdos. Simplemente el hecho de encontrar huesos en los asentamientos humanos, pues ya parecía que el hombre solamente comía carne, porque lógicamente muchos de los vegetales, la inmensa mayoría de los vegetales, no dejan huella arqueológica, no dejan restos fósiles. Sin embargo, de los restos animales sí. Pero se han ido haciendo diferentes tipos de pruebas, por ejemplo, sobre los utensilios, sobre las herramientas que utilizaban para desgarrar a los animales, en donde se puede comprobar la existencia de restos, tanto animales como vegetales, o incluso pues, pruebas sobre los huesos en cuanto a la relación calcio-estroncio, que nos permiten determinar a partir de qué época empezaron a introducirse esos alimentos de origen animal. Se calcula que hace unos 2,5 millones de años. Otra prueba que puede ser bastante curiosa del consumo de alimentos de origen animal lo vamos a tener en la presencia de ciertos parásitos que son característicos por los vectores carnívoros del consumo de carne. No son transmitidos normalmente por los vegetales, como son ciertas tenias, y por tanto el hallazgo de esas tenias en momias y en restos arqueológicos antiguos pues nos van a indicar ese consumo de carne. Pero todo esto no es solamente una cuestión, digamos, de hallazgo, es una cuestión también bastante obvia, porque el ser humano necesita el aporte con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, de algunos componentes nutricionales que el mundo vegetal difícilmente los aporta, como son algunos ácidos grasos esenciales, que en los alimentos primitivos vegetales era difícilmente conseguible, o, por ejemplo, la vitamina B12, que en el mundo vegetal está prácticamente ausente. Decíamos antes que sobre ese hecho de que si el hombre era más carroñero o era más cazador, hay mucha controversia. Hoy en día encontramos desde tribus primitivas que son principalmente carroñeras hasta principalmente cazadoras y, por tanto, la teoría es que hubo etapas y según los asentamientos y la disponibilidad de carne podría haber diferente utilización de la carne. En cualquier caso, se piensa que ni en el mejor de los casos llegará al 50% del aporte de las necesidades nutricionales del hombre el consumo de esta carne. Si lo comparamos con nuestra especie más emparentada, que es el chimpancé, encontramos que solamente el 5% de los alimentos son de origen animal. En cualquier caso, todo esto simplemente es para ir introduciendo que si la carne fue un elemento importante, el consumo de carne fue un elemento importante en el desarrollo evolutivo de los antiguos prehomínidos, parece que no es suficiente y luego daremos los indicios de por qué no fue suficiente. ¿Cómo era, por tanto, la lista de la compra de un hombre primitivo? Pues
hemos dicho que más de un 50% eran alimentos de origen vegetal. Obviamente, el consumo de sal era muy raro. Los yacimientos de sal se buscaban con asiduidad por parte de todos los animales, incluido el hombre, aunque tenían una gran afinidad por el consumo de alimentos dulces. No consumían alimentos dulces, salvo en algún caso, ya veremos en concreto, el consumo de miel. Y, lógicamente, al tener unos alimentos sin procesar de origen vegetal, el contenido de fibra era bastante alto. Eso nos da una radiografía de unos seres, unos prehomínidos que pues, no deberían de tener ninguno de los problemas que hoy en día tenemos, ni hipertensión, ni colesterol, ni diabetes, ni obesidad. Y, lo más curioso, tampoco carencias, porque su alimentación era normalmente muy variada y esa amplitud de alimentos pues, favorecía el consumo de prácticamente todos los nutrientes. Y, como decía, aunque la miel era uno de los alimentos que tenía mucha predilección el ser primitivo, se han encontrado restos de miel en algunos restos arqueológicos, cabe una pregunta: ¿cómo conseguían la miel si la principal forma de ahuyentar a las abejas para conseguir la miel es a través del humo que produce el fuego? Con lo cual ya estamos pensando que otro de los usos que podríamos darle a ese fuego primitivo era para conseguir esa miel. Hoy en día sí existen extractos vegetales que ahuyentan a las abejas, pero difícilmente era pensable que esos seres primitivos conocieran esos extractos. ¿Y por qué hemos hecho todo este preámbulo para decir que, bueno, que sí, que teníamos fuentes alimentarias interesantes, pero que podría ser necesario la participación del fuego? Bueno, pues partimos de la base de unas necesidades calóricas incrementadas, como hemos visto, y que están fundamentadas en un desarrollo encefálico importante. Ya vamos a empezar a dar citas de autores recientes, como Herculano y Houssel, que en 2011 nos hablan que el gasto por neurona sería de 6 por 10 elevado a menos 9 kilocalorías al día. Eso multiplicado por el número de neuronas que tienen los diferentes, sobre todo se ha estudiado en primates y en el hombre, nos da unas necesidades calóricas en el ser humano muy superiores al resto de los animales que nos rodean. Siempre estamos hablando de metabolismo basal, a eso habría que añadirle la actividad física, que hemos visto que el hombre primitivo era bastante intensa, y bueno, pues esa necesidad calórica sería un hándicap. Es decir, si no conseguimos suficiente alimento, posiblemente el desarrollo encefálico no fuera lo suficientemente adecuado. Y esto nos está motivando a que veamos cuáles serían las mejores formas de conseguir alimentos energéticos para ese ser primitivo. Esa teoría de mayor necesidad calórica nos lleva a una disyuntiva. ¿Cómo consigo yo aumentar las calorías que le destino al cerebro partiendo pues, de seres prácticamente iguales? Una de las formas que se ha pensado es la reducción de otro de los órganos que tienen un consumo bastante elevado, un aparato completo que es el aparato digestivo. Y está demostrado que los primeros, esos prehomínidos fueron reduciendo su aparato digestivo sustancialmente, su colon se fue reduciendo y sobre todo su ciego quedó en términos vestigiales. Ya luego otros órganos como el hígado, pues quizás menos, el estómago quizás también un poco menos. Con lo cual, una reducción de ese aparato digestivo, pues ya estaría propiciando un aumento del encéfalo. Pero cuidado, si disminuimos nuestro aparato digestivo, nuestra capacidad de aprovechar nutrientes de los alimentos también se está reduciendo, con lo cual volvemos a pensar que necesitamos una fuente energética mucho más poderosa para poder conseguirlo. Para eso hay algunos estudios que han ido evaluando la evolución del encéfalo a lo largo del tiempo y se demuestra que hay una correlación inversa, como hemos dicho, entre el encéfalo y el intestino. La pregunta del millón es, ¿consumiendo solo carne podríamos conseguir un desarrollo encefálico suficiente para llegar hasta el día de hoy? Y la respuesta, lógicamente, es que no. Estamos viendo grandes herbívoros en la naturaleza que tienen desarrollos encefálicos pues, relativamente pequeños y, en cambio, pues, tenemos otros carnívoros que tienen desarrollos encefálicos superiores, pero no suficientemente parecidos a los del ser humano. Por tanto, estamos llegando a una encrucijada. Es decir, los alimentos que habitualmente consumía el ser humano, en la forma en que los consumía, no era suficiente para el desarrollo, para llegar hasta nuestros días. Y parece casi imprescindible la aparición del fuego como elemento que mejoró esa función nutritiva y permitió que ese aparato digestivo involucionara y ese encéfalo incrementara su tamaño. ¿Qué sabemos de los hombres primitivos que no cocinan? ¿Existen algún vestigio de esos hombres primitivos que no utilizan el fuego?
Pues en lo que se lleva de desarrollo histórico y de estudio de poblaciones primitivas actuales, no hay ninguna que no cocine, todas cocinan, con lo cual lo tenemos bastante complicado. Además, sabemos que un pequeño incremento en la ingesta energética supone ventajas competitivas importantes. Por ejemplo, se han hecho pruebas con chimpancés y viendo que temporadas en las que el incremento de nutrientes suponía solamente un 5% más que otras temporadas más desfavorables, se incrementa enormemente la progenie, la cantidad de crías que sobreviven. Os decía, no hay elementos que nos hablen de esas tribus primitivas actuales que no consuman alimentos cocinados, pero sí hay evidencias en algunas tribus en que por periodos determinados, sobre todo solteros en Etiopía, hombres solos que no cocinan y que en los periodos en los que están en esa situación de no cocinar pierden sustancialmente peso. Y eso es un elemento que era fundamental en tiempos primitivos para mantener la supervivencia. Por tanto, la falta de ese aporte energético, el no cocinar, va a propiciar o una de dos, o que busquemos fuentes alimentarias más nutritivas, y aquí veremos que el repertorio no es muy amplio, y habría una posibilidad de almacenamiento de excedentes siempre que los haya. ¿Cuáles eran esas fuentes muy buscadas por el ser primitivo y muy ricas en nutrientes, que nos indican también ese interés por buscar alimentos nutritivos? Pues principalmente estamos hablando del tuétano, que se encontraba en el interior de los huesos, y del cerebro. Estamos hablando de un ser primitivo bastante parecido a lo que hoy consideramos un zombie, por apetencia de los cerebros. Pero lo que sí podemos hacer es estudiar lo que decía Jesús. Vamos a estudiar esas culturas nuevas que tienden al consumo de alimentos crudos en tiempos actuales. Y vamos a ver qué repercusiones tiene el consumir alimentos crudos sobre el desarrollo normal. Estamos hablando de un estudio del año 1999, en el cual sobre 572 personas crudivoristas más o menos estrictos, se comprueba que su índice de masa corporal, es decir, la relación entre el peso y la talla, es menor, tenían menores reservas grasas, y esto además era proporcional a la cantidad de alimentos crudos en su dieta, es decir, cuanto más estrictos eran en su dieta crudivorista, menor masa corporal tenemos y, lógicamente, también el tiempo que llevaban con estas costumbres crudivoristas. Pero ya no solamente hablemos de peso, que hoy en día el peso está muy denostado y parece que el exceso de peso es una lacra de la sociedad actual, pero en el hombre primitivo el tener unas buenas reservas grasas podría ser una ventaja competitiva. De hecho, de eso deriva el que nosotros hayamos llegado a esta situación. Hablemos también de otras situaciones fisiológicas. En este mismo estudio se comprueba que aproximadamente un 50% de las mujeres en edad fértil que eran crudivoristas presentan amenorrea, es decir, falta de regla, falta de ciclo menstrual, y un 10% más tienen trastornos menstruales. Y además se encuentra que hay una correlación estrecha en relación a la cantidad de alimentos crudos que consumen y al tiempo que llevan consumiéndolos. Con lo cual ya estamos viendo que el consumir alimentos crudos es una desventaja competitiva. Hoy en día, una mujer que no le venga la regla, pues, en principio no parece que suponga mayor problema. En la época primitiva suponía una hembra no fértil, no reproductiva y que no perpetuaba, no mantenía la especie. Alguno estará pensando, claro, es que son gente que comen solamente vegetales, ¿no? Un crudivorista come también carne. Pueden tomar lácteos, pueden tomar huevos, pueden tomar carne, siempre y cuando, a las condiciones que tienen, es no superar los 45 grados centígrados de temperatura con los alimentos. Por tanto, el estudio tuvo muy en cuenta de si eran crudivoristas vegetarianos o veganos o eran de alimentación mixta, y se vio que ese efecto sobre la amenorrea era independiente del tipo de alimento, del origen del alimento. Si además estudiamos a esa población de una forma más extensa, en un estudio de Russell de 2005, vemos que ese índice de masa corporal no es una cosa anecdótica, sino que en Estados Unidos se da con bastante frecuencia, y para que no tengáis que estar mirando datos, hemos hecho una pequeña comparativa entre lo que sería una dieta mixta americana, no es la mejor del mundo, pero bueno, es el estudio que tenemos, con su índice de masa corporal, la que correspondería a los vegetarianos y la que pertenece a los crudivoristas. Observad que la escala aparece desde el 20 hasta el 26. Es decir, está cortada para que veamos mejor las diferencias, pero estamos viendo unos escalones importantes. Si eso lo trasladamos al mundo primitivo, estaríamos viendo que el consumir alimentos crudos suponía una desventaja importante en cuanto a la posibilidad de adquirir esos nutrientes que son necesarios. Y todo esto teniendo en cuenta que los estudios que estamos realizando es sobre población actual.
población que tiene ventajas, como por ejemplo la mayoría de los crudivoristas no viven en el entorno rural, sino que viven en las ciudades, con lo cual su capacidad de acceder a los alimentos es bastante alta y tienen además la posibilidad de muchas técnicas de modificación de los alimentos sin necesidad de utilizar el calor que el hombre primitivo pues no tenía o no utilizaba, como es la germinación, los macerados, batidos y triturados, el exprimido y, por supuesto, la utilización del frío, que ya veremos que es un elemento interesante a la hora de conservar los alimentos que el hombre primitivo no tenía. Otra ventaja es que ellos no tienen limitación en cuanto a la cantidad de calorías que tienen que tomar, es decir, tienen acceso ilimitado a los alimentos y, por tanto, podrían tener la ingesta alimentaria que ellos quisieran. Sin embargo, una ingesta al libitum, una ingesta que cubra sus necesidades, pues, como estamos viendo, no cubre realmente las necesidades grasas que tenemos. Esto es lo que habíamos dicho antes de los 45 grados. Y alguno estará preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver el fuego con la necesidad energética? Es mucho contar que tenemos un cerebro que necesita más energía, que los crudivoristas pues tienen problemas de energía, pero ¿realmente existe una relación entre el contenido energético y el fuego? Bueno, pues realmente es así, pero vamos a ver que si no existiera el fuego, ¿cómo se podría compensar? ¿Podría haberse desarrollado un ser humano que no hubiera desarrollado el fuego? En principio podríamos pensar que para compensarlo tendríamos que haber hecho una mayor ingesta de alimentos. Mayor ingesta de alimentos, en la época cazador-recolector, implica mayor cantidad de caza, mayor desplazamiento para recolectar los alimentos, con lo cual llegamos a un compromiso en cuanto al gasto energético que supone conseguir los alimentos respecto a la ventaja energética que nos aportan, que sería difícilmente superable. Y, bueno, pues lo hemos dicho, tendríamos que ir buscando, seleccionando alimentos que tuvieran un contenido graso más elevado. Ya hemos comentado algunos, que como eran los del tuétano y los encéfalos, pero también aquellas semillas oleaginosas, aquellas que tuvieran un contenido graso un poquito más elevado. Volvemos otra vez a la teoría de que si no fuera por el fuego, posiblemente pues estaríamos teniendo un consumo de alimentos bastante curioso. ¿Cuándo empieza la utilización del fuego? Bueno, pues según las teorías más reputadas, el hombre accidentalmente llega a ese fuego y, como no es capaz de prenderlo, lo que hace es mantenerlo. Es decir, hay constancia de grandes sedimentos de cenizas en cuevas donde se van almacenando, se van creando fogatas unas sobre las otras, se van manteniendo, que no se apague nunca ese fuego para mantener esa llama siempre encendida, porque en el momento en que se apagaba no había manera de que se produjera. ¿Y de dónde se producía ese fuego que el hombre no era capaz de producir? ¿De dónde venía? Bueno, pues hay teorías de que la atmósfera en aquella época tenía un contenido en CO2 bastante más bajo, con lo cual proporcionalmente la cantidad de oxígeno era ligeramente mayor que la que tenemos ahora, y eso propiciaba pues que espontáneamente se produjeran incendios. Aquí hay también teorías pues, que son bastante factibles. La industria lítica, la elaboración de sus utensilios de piedra, pues normalmente produciría algún tipo de chispa, y ese tipo de chispa sobre material inflamable pues sería también una forma de producirlo. La causa-efecto de la chispa a tener el fuego, pues posiblemente tardara bastante tiempo en desarrollarse como una técnica de generar ese fuego. Los usos principales del fuego en los inicios, pues se piensa que no era para el consumo de alimentos. De hecho, hay bastantes hallazgos de cenizas, de fuegos mantenidos, en los que no hay ningún resto de alimento que hubiera sido calcinado por el fuego, con lo cual se piensa que principalmente era un uso para calor y defensa. A partir de hace unos 350.000 años empieza a pensarse en que el hombre ya domina el fuego, ya es capaz de producirlo, y a partir de aquí ya también, en algún momento, entre ese momento original de fuego espontáneo y de la producción del fuego, empieza a ver que ese fuego sirve también para temas alimentarios, no solamente para quemar, para tostar esos alimentos, sino también que produce elementos como el ahumado y el desecado, que son otras dos técnicas culinarias interesantes que favorecen el consumo de alimentos, y sobre todo un elemento desfavorable que es la proliferación de gérmenes.
Al principio comentaba yo que desde qué punto de vista nosotros somos los que hemos dominado el fuego o cuándo ha sido el fuego el que nos ha modelado a lo largo de nuestra prehistoria y de nuestra historia. Y eso es lo que vamos a intentar ver, qué efectos ha podido tener el fuego. Repito, esto es difícil de constatar, son teorías que están más o menos fundamentadas, pero que no tenemos ninguna constancia de que pudiera ser cierto, de elementos como, por ejemplo, sobre nuestra anatomía. Gracias al fuego vamos a poder conseguir triturar alimentos que en principio estarían vedados porque nuestra mandíbula, nuestros dientes, ya hemos dicho que no tenían un desarrollo adecuado y un estómago de menor volumen y sobre todo por un elemento que ya hemos mencionado, el tener un ciego y un colon mucho menores. Vale, siempre hay excepciones a esa boca pequeña y todos conocemos algún ejemplo, pero lo normal es que si no hubiera sido por el fuego no hubiéramos conseguido ese aporte energético. Luego veremos cómo se desarrolla. Luego también tenemos algunos indicios de que empezamos a utilizar y a mejorar nuestra utilización de almidones por el uso del fuego, como es el hecho de que tenemos el triple de genes que otras especies, como pueden ser los neandertales o algunos simios, en nuestra saliva, en nuestro páncreas. Sobre todo muy interesante en nuestra saliva, porque el páncreas sí puede tener ya, después de pasar por el estómago, el jugo pancreático, la amilasa pancreática, sí ya puede tener mayor facilidad de actuación, pero el hecho de que hayamos desarrollado mayor cantidad de amilasa salival nos está indicando de que tenemos la capacidad de digerir el almidón en la boca, cosa que con el almidón natural no calentado difícilmente se podía producir. Bueno, hay también otras expresiones. Una teoría que me parece bastante simpática y que por eso la traigo es la que nos indica cómo el fuego pudo modificar la cantidad de vello corporal. Parece bastante extraño que los prehomínidos tuvieran un vello corporal bastante abundante y de repente nuestro vello corporal se fuera reduciendo. Y no parece que haya una explicación sencilla. Aquí tenemos que hablar de que el ser humano es el único homínido que está adaptado a la carrera de resistencia, lo cual era muy interesante para la caza, es decir, perseguir esas piezas que iban a ser cazadas requería un movimiento continuado, una carrera continuada, una persecución para conseguirlo. Sabemos que el vello corporal dificulta la transpiración, con lo cual dificulta el enfriamiento del cuerpo y esto ocasiona el colapso y ocasiona problemas graves en las personas. Por eso los deportistas de maratón y demás necesitan ropas que transpiren muy bien. El problema es que si nosotros evolucionamos hacia la carrera de resistencia, reduciendo nuestro vello corporal, luego tenemos un problema. Ese vello corporal es el mismo que nos protege de noche contra el frío, el descenso de temperatura. Por tanto, la utilización del fuego parece que era uno de los elementos que propició el que pudiéramos eliminar el vello corporal para favorecer ese calor corporal. Y si estáis pensando alguno que para eso está la ropa, pues la utilización del fuego es muy anterior a la utilización de la ropa. Los primeros vestigios de ropa son muy posteriores y, por tanto, esa pérdida de vello corporal se produjo antes de que tuviéramos un elemento que nos pudiéramos poner sobre nuestro cuerpo. Aquí la pregunta del millón es que si en el Homo erectus ya teníamos una pérdida sustancial de vello, si en esos momentos ya estábamos utilizando con asiduidad ese fuego. Quizá una de las teorías más bonitas y quizás más curiosas es la que os voy a relatar ahora. Imaginaros, teníamos fogatas permanentes, sobre todo en cavernas, en habitáculos donde el hombre primitivo vivía. Ese fuego permanente produce un efecto lumínico permanente. Estamos sometidos a un fotoperiodo de 24 horas al día. ¿Qué le pasa a un animal cuando lo sometemos a 24 horas de luz al día? ¿Habéis oído hablar de por qué las gallinas ponen huevos durante todo el año? Porque le hemos cambiado los fotoperiodos. Pues muy posiblemente se piensa que la exposición a la luz durante todo el día influyera en que la mujer empezara a dejar de tener ciclos de celo, tuviera un celo más continuo, es decir, iluminación continua, mujeres más expuestas, que son las que están más habitualmente en la cueva, no salen a cazar. Eso podría producir una pérdida de los periodos de celo. Si tenemos una pérdida de periodos de celo, estamos hablando de que esas mujeres serían receptivas al macho con mayor frecuencia, machos que van a tener más afinidad por esas
hembras y eso implica, bueno, pues mayor número de cópulas, mayor apego de los machos a las hembras, y alguno estará pensando, qué misógino este tío, ¿por dónde va? Bueno, pues voy por una cosa muy simple. Aquella hembra que estaba más apegada a un macho era aquella que recibía más carne, tenía mejor abastecimiento alimentario y si tenía mejor abastecimiento alimentario repercutiría en una progenie más fácilmente mantenible. Además tendría un macho más corpulento, con armas, con elementos disuasorios que la protegía y por tanto una posibilidad de perpetuación mayor. Son unas teorías bastante simpáticas que apuntan a que el fuego tenía esas consecuencias. Y alguna cosa que también deberíamos de preguntarnos. Dormimos mucho. El ser humano puede dormir 7, 8, 10 horas al día. Mientras estábamos en los árboles, pues la cosa era fácil, porque teníamos pocos depredadores, pero cuando bajamos a la sabana, durmiendo en el suelo, 8 o 10 horas y con unos sueños REM como los que nosotros tenemos, estábamos totalmente expuestos. Pues posiblemente la utilización del fuego como herramienta disuasoria contra los depredadores, pues también podría tener un efecto sobre nuestro sueño, el que hayamos conseguido tener unos periodos de sueño tan largos y con unos periodos REM tan pronunciados. Pensar que un herbívoro normal de la sabana, que también duerme en el suelo, va a tener periodos de sueño de 5 horas o incluso menores y los periodos de sueño profundo son prácticamente inexistentes. Por tanto, esas fogatas nocturnas es posible que nos estuviera favoreciendo nuestros ciclos de sueño que actualmente tenemos. Todo esto, lógicamente, bueno, pues tiene que repercutir ya no solamente en esos componentes anatómicos, en ese desarrollo de los que hemos ido hablando, sino también en cuanto a la utilización del fuego para lo que estamos veniendo a hablar, para la alimentación. Y vemos que ya hay vestigios en algunos yacimientos de hombres de Neandertal donde utiliza el fuego ya no solamente para lo que se llama el tostado libre, que sería simplemente exponer el alimento al fuego vivo, sino que incluso de seca o ahuma. Se habla de los primeros guisos, incluso en recipientes naturales. Se han encontrado caparazones de tortuga que han sido cocinadas en su propio caparazón. En definitiva, estamos guisando y luego se ha fracturado el caparazón para consumir el consumo. E incluso, bueno, pues se habla de que esos mismos caparazones que tenían restos de grasa que podrían no ser de la propia tortuga, con lo cual estaríamos hablando incluso de las primeras frituras. Seguimos en un estadio de cazador-recolector y, bueno, pues esos serían los primeros vestigios. Ese tipo de usos culinarios pues son vestigiales, no son continuados. No encontramos muchos hallazgos en el que nos lo demuestre. Sin embargo, vamos a seguir avanzando y vamos a encontrar en el hombre de Cro-Magnon ya que la dieta forma mucha más parte de su alimentación y vamos a ver que cuando aumentamos la cantidad de carne, el fuego va a tener una ventaja competitiva bastante interesante. Bueno, en su evolución ya todos sabemos que va cambiando, sobre todo la coloración de su piel, sobre todo cuando se hace las incursiones hacia el norte, y va incluyendo alimentos pues, como el pescado y alimentos marinos. Tendríamos que esperar hasta hace unos 10.000 años para que aparezca la ganadería. Con todo esto nos podríamos preguntar, ¿y cuándo empezamos a cocinar? Bueno, pues si vemos restos del Paleolítico inferior, vamos a encontrar que estábamos ya con una morfología muy parecida a la actual, es decir, ya tenemos el desarrollo encefálico prácticamente el que tenemos el vello corporal que tenemos el aparato digestivo prácticamente el que tenemos, con lo cual todo esto que estamos diciendo que favorece el fuego, teóricamente deberíamos de haber sido beneficiados del uso del fuego. Sin embargo, vamos a encontrar pocos hallazgos de huesos quemados y de forma bastante esporádica. En el Paleolítico Medio ya empezamos a encontrar algún hallazgo más y donde vamos a encontrar una utilización mucho más habitual del fuego sobre los huesos, sobre todo, que es sobre lo que nos van quedando restos fósiles, pues va a ser ya en el Paleolítico Superior. Sin embargo, a pesar de toda esta falta de evidencia en el Paleolítico inferior y en el Paleolítico medio, ya hemos dicho que la evolución anatómica ya es completa y, por tanto, hay algo que no nos cuadra. Es decir, la pregunta del millón es, ¿no utilizaban el fuego para cocinar o no hemos sido capaces de hallar esos vestigios de que utilizaban el fuego para cocinar? Allí es donde hay muchas teorías que se entrecruzan y hay algunas que nos dicen que posiblemente ya la utilización del fuego podría ser de manera bastante extensiva en el Paleolítico inferior.
Bueno, esta creo que va un poquito más de tiempo, simplemente deciros que ya en el Homo erectus implica el que pudiera haber la utilización de alimentos, y quiero traeros mejor esta otra diapositiva, que es un cuadro extraído de Cornelio y colaboradores del año 2016, en donde vamos viendo las evidencias de la utilización del fuego a lo largo de las diferentes etapas. Si observáis los tiempos, que está en la columna segunda, vais a ver que hay solapamientos de tiempo. Es decir, en esta primera época en azul es donde hay una evidencia bastante baja de la utilización del fuego, pero llegamos hasta hace unos 0,7 millones de años, 700.000 años. Y, sin embargo, ya estáis viendo que en otros hallazgos arqueológicos, ya hace 1.200.000 años, ya hay una consistencia, pues digamos, mediana, una consistencia intermedia. Y las consistencias más fuertes ya, por supuesto, las vamos a ir encontrando entre los 700.000 años y, bueno, pues los 130.000 años, que son donde se van a encontrar los principales hallazgos de la utilización del fuego. Si realmente había una relación entre el desarrollo encefálico y la utilización del fuego, pues esto lo podríamos intentar ver en una gráfica en la que nos expresa la evolución en el tiempo de los diferentes homínidos hasta la llegada del género Homo, y vamos viendo el volumen craneal. En los puntitos que vais viendo son los diferentes hallazgos que se han ido haciendo de diferentes fósiles de prehomínidos, y en los colores mantenemos la escala de lo que hemos dicho de la aparición de fuego. Pues fijaros cómo las evidencias más contundentes las vamos a tener pues en los últimos 500.000 años, donde vemos que hay un desarrollo encefálico muy potente, y es donde ese hallazgo del fuego también vemos que es más significativo. Con esto ya nos vamos centrando en que el fuego ha tenido algo que ver en ese desarrollo encefálico, pero habría que preguntarse realmente qué es lo que hace el fuego, cómo modifica los alimentos para que esa ingesta energética sea más útil, más interesante. Para eso vamos a ir viendo diferentes elementos sobre los que afecta el fuego y que mejora la utilización energética. La primera es muy simple, sobre la masticación. Ya hemos dicho que los chimpancés pasan media vida masticando, y nosotros el periodo de masticación es muy corto. Además, no estamos dotados para la masticación. Por tanto, el fuego puede incidir de alguna manera para que nosotros necesitemos masticar menos los alimentos. En este sentido, vamos a ver que hay diferentes elementos que van a favorecer, gracias al fuego, el que mastiquemos menos. Por ejemplo, la gelatinización del almidón. Esto va a hacer que el almidón sea más blandito y más palatable. Luego veremos que esa gelatinización tiene también otros efectos desde el punto de vista de composición nutricional, pero de simple efecto mecánico ya vamos a ver que tiene un efecto. Otro efecto lo vamos a tener sobre las pectinas, que van a hacer que sean más blandas. ¿Habéis hecho alguna vez unas peras al vino? ¿Qué le pasa a la pera cuando yo la cuezo? Se pone muy blanda, ¿no? Bueno, pues eso es porque las pectinas, por el calor, se van a ablandar. Entonces, el alimento crudo va a mantener una tersura mayor del alimento, requiere una mayor masticación, y unas peras al vino, si están bien hechas, ya sabemos que prácticamente la ponemos en la boca, aplastamos con la lengua y para adentro. Bueno, pues está favoreciendo en la cocción, los tratamientos térmicos están favoreciendo la reducción de la masticación. Sobre muchas estructuras vegetales, todos sabemos que los vegetales cuando los cocemos se ablandan, y ese ablandamiento favorece que la cantidad de masticación que realicemos sea menor. Bueno, el trabajo de fractura por efecto del calor ha sido estudiado por Domini y colaboradores, y se identifica entre un 40 y un 50% menos de trabajo masticatorio. Esto ya nos va dando una pista de que la utilización del fuego podría ser muy interesante con esa desventaja masticatoria que hemos comentado que teníamos. ¿Qué supone una menor masticación? Bueno, pues lógicamente un elemento importante es que si la masticación es in situ, es de menor tiempo vulnerable. Es decir, si nosotros no estamos comiendo el alimento allí donde lo hemos capturado, allí donde lo hemos recolectado, menor tiempo de masticación implica que te puedes ir antes del sitio y estás menos expuesto a los depredadores. Pero, lógicamente, ese tiempo pues, puede ser un tiempo, entre comillas, de ocio, que permite la creación, las relaciones entre personas. Y además vamos a tener otra ventaja, es decir, si yo requiero menos tiempo para masticar, puedo comer más alimentos. Y eso es una de las cosas que todos sabemos que nos han dicho alguna vez cuando nos hemos puesto a dieta, nos han dicho, mastica más despacio. Mastica más despacio porque si masticamos muy rápido la ingesta alimentaria es muy elevada, mi estómago tiene que estar repleto para que yo encuentre indicadores de que estoy saciado y por tanto se consume más. Por tanto,
facilitaría el que la ingesta alimentaria pudiera ser más alta. Además de esto, podemos verlo también en otros seres vivos, no solamente lo vemos en humanos, sino que ya sabéis que normalmente la experimentación se suele hacer con animales de experimentación y en este caso tenemos un ejemplo de dietas para ratones que tenían el mismo contenido calórico tanto en crudos como en cocinados, perdón, la misma cantidad tanto crudo como cocinado y los ratones que comían alimentos cocinados tenían mejores reservas energéticas, los ratones que comían crudo tenían menor utilización energética. Y esto ya no solamente para un principio inmediato solo, sino para los tres, para proteínas, para grasa y para hidratos de carbono. Los estudios nos hablan de un incremento de la biodisponibilidad, de la disposición de nutrientes para utilizar entre un 30 y un 110% más por el efecto del cocinado y además podemos ver que aunque tenemos una capacidad de que los microorganismos que viven en nuestro aparato digestivo recuperen parte de esa energía, tan solo podemos llegar en torno a un 50% de la energía que no utilizamos cuando los cocinamos. Además de esto, tenemos un estudio de Henry del año 2017 que es muy interesante porque todo esto lo estamos haciendo siempre con alimentos contemporáneos, pero él lo que fue a buscar son las plantas primitivas, los alimentos originales que consumía el hombre. Sabemos que todo lo que estamos consumiendo hoy es domesticado, ha sufrido una manipulación en cuanto a la selección genética que ha hecho el hombre para conseguir que sean más nutritivos, pero cuando buscamos esos alimentos, esas plantas salvajes y utilizamos lo que se llama fuego directo, es decir, no es la típica cocción y estamos utilizando ningún recipiente, sino que los ponemos directamente al fuego, ese efecto del fuego sobre los nutrientes es mucho más exacerbado. Por tanto, es de esperar que aquellos hombres primitivos sacaran mucha mayor ventaja de cocinar los alimentos de lo que hoy nosotros podemos conseguir. Y si vamos atendiendo a grupos de nutrientes concretos, pues vamos a ver que, por ejemplo, en el caso del almidón, esa estructura que hablábamos antes que tenía el alimento crudo, que cuando se cocinaba se ablandaba, no solamente se ablanda, sino que la disposición que tiene en los gránulos de almidón, la amilosa y la amilopectina, le hacen parcialmente indigerible, es almidón resistente a la digestión. En cambio, cuando se trata térmicamente, va a favorecer esa digestión desde la etapa más temprana, que es desde la propia boca, y por eso decíamos ese desarrollo en los genes que permiten expresar la amilasa salival, sobre todo. Después de eso vamos a conseguir una gelatinización del almidón que va a conseguir lo que hemos dicho, que sea más masticable, más palatable y una cosa más interesante, más agradable. Y este más agradable no lo vamos a estudiar desde un punto de vista subjetivo del ser humano, sino que veremos que también resulta más agradable a otros animales. Y, por supuesto, totalmente atacable por esas amilasas que hemos mencionado antes. Si estudiamos otro grupo de alimentos, de glúcidos de origen vegetal, como es el caso de las pectinas, bueno, pues vamos a ver que la pectina no la utilizamos directamente, la pectina es fibra dietética, por tanto nosotros no vamos a tener la capacidad de utilizar sus nutrientes, pero nos vamos a dar cuenta de que esas pectinas se ablandan, con lo cual facilita esa masticación de la que hemos dicho antes y reduce el efecto de gelificación. En esas pectinas, en unión al calcio, en pH ácidos, como puede ser el de inmediatamente de salida del estómago, la que tenemos en duodeno, va a producir una gelificación de la masa digestiva que dificulta la absorción de nutrientes. En cambio, con el tratamiento térmico eso desaparece y, por tanto, la utilización de nutrientes podría ser más alta. Por tanto, menor consistencia, menor efecto de gelatinización, eso implica un mayor incremento en el poder nutritivo de esos alimentos. Ya hemos dicho, aumento de la digestibilidad, reduce la masticación, los enzimas digestivos resultan también más eficaces, pero tenemos también otra ventaja y es que muchas veces el tratamiento térmico mejora el grado de pelado. Estamos hablando de que la eliminación de esa corteza, de esa cascarilla de cualquier elemento, al calentarse es más fácilmente separable y al ser más fácilmente separable, esos elementos indigeribles, esos alimentos que producen digestiones pesadas o directamente no producen nutrientes en su digestión, pues son fácilmente eliminados. Tenemos menor contenido de fibra y, por tanto, alimentos potencialmente más nutritivos. Pensad que no podemos pensar todo esto con una mentalidad siglo XXI.
Nosotros estamos siempre pensando que necesitamos más fibra, porque estamos tomando alimentos muy energéticos, causa, entre otros, de nuestra evolución y de nuestra predilección por alimentos cocinados, y lo que estamos buscando es reducir la biodisponibilidad de alimentos, el aporte calórico, el aporte nutricional, pero en aquellos tiempos lo que estábamos buscando era todo lo contrario. Pero es que desde aquellos tiempos hasta hace 70 años, es decir, a lo largo de toda nuestra historia y de nuestra prehistoria siempre hemos buscado alimentos que fueran más utilizables. Los estudios in vitro nos hablan de un incremento de un 10% en la utilización de la glucosa accesible y reduce también los tiempos de digestión y la intensidad de esa digestión. Por tanto, en definitiva, estamos reduciendo el gasto calórico que nosotros requerimos para la utilización de esos nutrientes. Bueno, en algunas diapositivas veréis, en la anterior aparecía pues la cita bibliográfica de la que se extrae indicada brevemente. También recordaréis que habíamos dicho que, bueno, pues en parte esos nutrientes que en crudo no podemos aprovechar, pues podrían ser aprovechados por la microbiota de nuestro aparato digestivo. Sin embargo, tenemos una desventaja importante y es que nuestro ciego prácticamente no existe y nuestro colon se ha reducido mucho, con lo cual la recuperación de nutrientes a partir de esa microbiota que utiliza sobre todo almidón no digerible o fibra dietética es muy reducida. Tenemos muy poca capacidad. Se podría, de hecho, la microbiota va a transformar esa fibra dietética y esos restos de glúcidos complejos lo va a transformar en ácidos grasos de cadena corta, que son interesantísimos desde el punto de vista nutricional, pero que también son limitados en cuanto a la utilización que podemos hacer de ellos en esas fases tan tardías de nuestro aparato digestivo. Por tanto, si contabilizamos no solamente el efecto in vitro, sino también la falta de utilización que tenemos por la microbiota reducida que existe en nuestro intestino, la energía no cocinada supondría una merma respecto a la que consumimos actualmente de entre un 12 y un 35%. O ponerlo al revés, el hecho de cocinar incrementa el valor nutritivo de los alimentos entre un 12 y un 35%. Sobre las proteínas también tenemos un efecto muy interesante, sobre todo porque se va a producir una desnaturalización proteica. Eso va a exponer algunos lugares de esas cadenas de aminoácidos para que sean más fácilmente atacables por los enzimas digestivos y, por tanto, vamos a tener la ventaja de poder absorber esa proteína con mayor eficacia. Pensar que el arsenal, tanto proteolítico para descomponer la proteína como para la misma absorción de los aminoácidos resultantes, es sumamente costoso en el proceso digestivo del ser humano, y el hecho de que facilitemos en parte el ataque de esos elementos enzimáticos pues va a ser sumamente interesante. Ahí tenéis un poquito los elementos que se producen, se abre la hélice de algunas de estas plegamientos de los aminoácidos y al final repercute en una mejor absorción. No sé cómo vamos, Jesús, de tiempo, cuando tú veas que... Estamos en la prórroga. ¿Estamos en la prórroga? Pues entonces voy a tener que correr. Es que me había traído un relojito para ponérmelo, pero no me lo he puesto. Vale. Y además yo en mi ordenador sale un reloj. Bueno, alguno estará pensando, bueno, pero si yo cuando cojo un filete y lo pongo en una plancha y lo dejo un rato, aquello se pone duro. ¿Realmente estamos mejorando el que podamos utilizar la proteína? Bueno, pues aquí, lógicamente, tenemos dos efectos diferentes. Uno sobre lo que serían las carnes menos colaginosas, menos tendinosas, con menos tejido conectivo, en donde los tratamientos térmicos tienen que ser suaves, porque si no se va a producir un acortamiento de la fibra muscular y, por tanto, ese acortamiento va a producir un endurecimiento de la carne, pero que si prolongamos durante más tiempo ese efecto térmico, finalmente termina por reblandecerse y, sobre todo, nos va a ser muy interesante en la carne más abundante, lo que todos hemos llamado en alguna ocasión las carnes de segunda, las carnes tendinosas, donde por efecto del calor el colágeno se va a transformar en gelatina y de una carne que es dura y correosa vamos a conseguir una carne francamente tierna. A nivel de anécdota, decir que esto lo sabe el hombre primitivo desde tiempos muy remotos y, de hecho, tribus antiguas con costumbres un poquito raras, como son los chiriguanos, que tenían costumbres antropófagas, pues ya sabían que cuando cogían a un enemigo que estaba gordito y por tanto tenía bastante grasa, directamente asarlo. Y cuando el enemigo estaba delgado y era más bien tendinoso, pues se lo cocían y conseguían ablandar la carne y comérselo por completo.
Cuando hablamos de proteínas, no nos puede olvidar que muchas de esas proteínas son enzimas activas, enzimas que pueden tener un efecto neutro en nuestra alimentación y otras que tienen un efecto negativo, como son factores antitrípsicos. Os traigo algunos ejemplos y ya vamos a ir ligeritos, como son el ovomucoide o el ovoinhibidor, que son factores que bloquean la absorción de proteínas. Hasta un 51% de la proteína que tiene la clara va a estar bloqueada por estos factores antitrípsicos y que con el tratamiento térmico a unos 60 grados ya quedan totalmente neutralizados. O la avidina, que bloquea selectivamente a la biotina. La avidina la tenemos en la clara del huevo, la biotina es la vitamina B8, que la vamos a tener en abundancia en la yema del huevo y no la podemos aprovechar cuando está en crudo y, sin embargo, cuando está cocinada vamos a poder utilizarlo. Igual podríamos hablar sobre los lípidos vegetales, donde vamos a encontrar que las estructuras naturales en las que se forman estos lípidos naturales, la forma de almacenamiento de grasa en las plantas oleaginosas son en forma de oleoína, y esa oleoína tiene unos encapsulamientos que son difícilmente atacables tanto por los ácidos biliares como por las lipasas. Lo que habría que hacer es una molturación muy intensa para que se favoreciera el ataque de esos productos de digestión que nosotros tenemos. En cambio, el efecto térmico rompe esas moléculas de oleoína y hace que los lípidos sean mucho más utilizables. Pero dentro del adipocito, de la reserva grasa de los animales, ocurre otro tanto y vamos a tener una proteína parecida, que son las perililipinas, que van a formar unos gránulos difícilmente atacables por nuestros enzimas digestivos y que, sin embargo, por el tratamiento térmico, pues resultan fácilmente atacables. No me puedo dejar atrás el efecto que tienen los gérmenes sobre los alimentos. El hecho de tratar térmicamente va a tener dos efectos fundamentales, uno sobre gérmenes patógenos y otro sobre alterantes. Por supuesto, cuando la carne está a exposición al ambiente, proliferan gérmenes alterantes, sobre todo en épocas en donde hay mayor abundancia de carne, que son en primavera, verano y otoño, que es donde las temperaturas son más favorables. El hombre primitivo no contaba con medios para conservar la carne y, por tanto, bueno, pues el efecto térmico parece que era una de las herramientas más favorables para evitar esto. La utilización de tuétanos y cerebros, que se ha documentado históricamente, pues también tendría esa ventaja de que no están expuestos a los gérmenes. Todo esto pues, ha sido estudiado por diversos autores y este es uno muy interesante que cogió e intentó reproducir con carne de cerdo las condiciones que podría tener una sabana, una carne expuesta durante 24 horas. Sometió tanto la carne como el tuétano, carne cruda y cocinada, y para que lo veáis un poquito mejor, ahí os he señalado el recuento de microorganismos, en este caso son enterobacterias, pero lo hizo con varios tipos de patógenos y no patógenos, donde vemos el efecto de esa carne expuesta a la sabana durante 24 horas y la proliferación de enterobacterias pues prácticamente fue nula. Y no solamente, bueno, también vamos a producir una desecación de la superficie del alimento, con lo cual la proliferación de los gérmenes después, es decir, los que colonicen el alimento después de cocinado, es más difícil, se forma un acortezamiento, se va a producir también la esterilidad interna del producto, con lo cual los gérmenes anaerobios tienen menos posibilidades de persistir y, si todo eso no fuera suficiente, pensar que ya el efecto que tendría consumir estos gérmenes patógenos, pues directamente es la enfermedad. La enfermedad tiene un coste energético importante, la producción de anticuerpos, la producción de células somáticas que van a combatirlo, la producción de fiebre y, sobre todo, pues las pérdidas nutricionales que se producen por efectos gastrointestinales. Por tanto, hay una estimación de que en torno a un 8,4% de la energía anual se podrían producir por esas infecciones de gérmenes que nos la ahorraríamos con la utilización del fuego. Y no solamente patógenos, también estamos hablando de gérmenes alterantes. Cuando nuestros alimentos son atacados por gérmenes que no tienen por qué producir enfermedad, pero los descomponen, producen olores, sabores desagradables y, por tanto, los inutilizan para el consumo. La pérdida de alimentos en periodo de tiempo relativamente corto sin fuego, pues se ha demostrado que ganaríamos muchísimo con la utilización del fuego.
Tenemos también efectos sobre la palatabilidad. Aumentamos la cantidad de glutamato libre. Hoy en día el glutamato es el enemigo público número uno, pero es un aminoácido que se encuentra en las proteínas de casi todos los alimentos proteicos, pero que por efecto del calor se libera y da un sabor más agradable al alimento y, por tanto, los hace más apetecibles. Y lo mismo ocurre con monoidisacáridos que se liberan y que, por tanto, dan esos sabores dulces y que son muy apetecidos por el ser humano primitivo y por el actual. Lógicamente, no solamente factores favorables, y aquí sí ya no me voy a extender, sino que también hay destrucción de vitaminas, de minerales, etcétera. Y no son todas las formas de tratamiento iguales. Cuando atacamos solamente con calor, tenemos que tener en cuenta binomio tiempo-temperatura, pero cuando atacamos también con líquidos de cocción, tenemos que hablar también de las solubilizaciones. Ya, paso ligero, ahí tenéis una tabla de efectos sobre los nutrientes de la acción del calor a través de agua hirviendo. Y otra forma de aplicación de calor, que como me ha dicho que estoy ya en prórroga, no me voy a parar, y ya, pues si somos muy modernos, microondas. Bueno, pérdidas reparables y irreparables, me voy directamente al final. Es que como no tengo, traía unos vídeos muy divertidos de efectos, no solamente los humanos y los prehomínidos le prefieren los alimentos cocinados a los crudos, sino que se ha hecho experiencias en ratones, en gatos, y en los más interesantes pues serían en primates, en simios, donde ya se ha demostrado no solamente que les gustan más los alimentos cocinados, sino que prefieren esperarse a que le den un alimento cocinado antes de comerse un alimento crudo, e incluso prefieren saben qué alimentos pueden cocinar y cuáles no. Tú le das una manzana, tenéis ahí el ejemplo de manzanas y carne, y tú le das una manzana y con unas técnicas que se utilizan para simular el cocinado, no la cocina, y sin embargo cuando le das carne sí la cocina. Con lo cual estamos viendo que ese carácter innato de preferir los alimentos cocinados pues son ya bastante antiguos. No me puedo parar, en las experiencias chimpancés los vídeos los pasamos. Y lo último que quería, para los más modernos, no sé si vamos a tener acceso a Internet, pero si lo tuviéramos, esto es de Fitur, de ayer, de cómo el calor se puede utilizar en los tiempos modernos. Si salta, lo vemos, y si no salta, no lo tenemos. Estamos hablando de Ángel León, utilizando una solución de sales que en contacto con el alimento solidifican, lo estáis viendo ahí, solidifican y calientan a unos 135 grados el alimento, con lo cual, desde el Paleolítico hasta nuestras fechas, seguimos mejorando los tratamientos térmicos de los alimentos, incluso con eso que estáis viendo ahí. Esos son unos percebes con salicornia que le están echando una solución salina y que en contacto con los alimentos solidifica. Esa solidificación produce una reacción exotérmica que aumenta la temperatura hasta 135 grados y cocina el percebe. Bueno, con esto ya sí, está en YouTube, o sea, tampoco voy a descubrir nada, y en diferentes canales. Había una en que ya ponía gracias y ponía mi Facebook, si lo pones por ahí, y yo os doy paso a que me preguntéis lo que queráis. La última parte la hemos hecho un poco más rápida, pero muy bien, tengo incontinencia verbal. Moreno, pues muchísimas gracias por la explicación. Déjame el ratón. Sal de ahí. La verdad es que hemos hecho un recorrido muy completo por el cocinado. Hemos visto muchas ventajas. Yo casi me voy a quedar con una de las ventajas del fuego, que era la pérdida de vello corporal. Yo creo que es el incremento de los celos femeninos tampoco está mal. Me parece interesante, pero creo que es más interesante que si tienen algún comentario, aunque hoy vamos un poquito tarde, si tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta, es mejor que las hagan ustedes directamente. Por allí ahí al fondo atrás tenemos una. Inténtalo. Un segundito, porque va con el micrófono para que se oiga. Si son preguntas cortas y respuestas rápidas, lo intentaremos. Perdone, no tiene mucho que ver con la alimentación, pero yo querría que alguien me dijera, y una persona como usted que sabe, si verdaderamente el ser humano descendemos de los animales, y si es así, ¿de qué animal? Porque, claro, a lo mejor resulta que los animales son una cosa y nosotros hemos sido, a lo mejor, un animal, pero de otra forma de las que no conocemos. Hombre, yo no soy el más indicado para contestar esta pregunta. Está usted en un museo fantástico que seguro que tiene especialistas que le explican a partir de las teorías darwinianas que descendemos de algo que hoy no existe, sí,
pero que tenía unas características anatómicas parecidas a las nuestras y que nosotros nos hemos ido adaptando al entorno y a las necesidades. Por eso, como usted lo ha dado así como Esa es tan una seguro, asignatura, yo es que es una quiero pregunta para la saber. asignatura de otro curso, para el año que Gracias, viene. gracias. ¿Algún comentario adicional o a tanto hablar de cocinado se les ha abierto el apetito? ¿Hay alguna pregunta más? Sí, por ahí va el señor del micro. Venga, Lola. Bueno, yo como soy profe hablo alto y casi no necesito el micrófono, pero bueno, gracias. Te iba a preguntar, ¿cuál es, digamos, la filosofía que subyace al tema del crudivorismo? Porque es curioso, ¿no? Porque los veganos, vegetarianos, dicen, bueno, los animales no son comida, son amigos, pero los crudívoros nos estamos comiendo los animales crudos igual. Sí, sí. Bueno, entonces, ¿de dónde surgió este tema? ¿O qué? La base filosófica al final sigue siendo la misma. Es decir, pensamos en términos evolutivos y en términos evolutivos, en el mejor de los casos, llevamos 350, 400.000 años cocinando y ellos parten de la base de que vamos al origen, a la raíz, a cuando el hombre todavía no cocinaba. Es decir, son filosofías de volver a nuestros ancestros, volver a formas primitivas. Cuando tenemos un hándicap y es que muchas de estas teorías no parten de una base y es que en ese camino hemos evolucionado, en ese camino nuestro cuerpo ha cambiado. Y si nosotros, si queremos ser todavía más antiguos, pues seguramente tendremos que subirnos a un árbol y comer fruta, que lo mismo hay alguien que empieza a hacerlo. Pero van en esa línea, en buscar lo primitivo. Un paso más de la paleodieta, digamos, un paso más atrás. Es más anterior a la paleodieta. La prepaleodieta. Gracias. No sé si tenemos algún comentario por aquí. No he entendido bien vestigios de placemientos y nematemientos en los homos neandertalis y anteriores en hallazgos fósiles. ¿Que no he entendido bien? ¿Cómo puede haber vestigios? Pues posiblemente estamos hablando de vestigios genómicos. Es decir, en zonas más protegidas en las que se pueden encontrar algunos genes. Tenéis que tener en cuenta que hoy en día la arqueología ya no es el hallazgo físico, que encuentro algo, que lo miro, que lo cojo y que lo... Ya, pero lo entiendo en momias. ¿El qué? Que lo puedo entender en momias. Sí. Momias de hace pues 5.000 o incluso algún año más, que pueda haber vestigios de momias, pero en restos fósiles es lo que no entiendo bien, cómo puede haber vestigios de platermintos y delmintos. Yo no los he buscado, o sea que No. estaban allí. Estaban allí. Es decir, La verdad es que nos cuesta trabajo entenderlo a todos, pero el estudio del ADN hace maravillas. ¿Se ha visto las películas del CSI? no, y no Yo creo que solamente el nos lo ADN, explica, ¿no? ahora ya hay unas técnicas también con lo que serían isótopos estables, que lo que tratan de determinar es el origen de muchas de estas cosas. Entonces, realmente el dato que yo he conseguido es que a partir de la identificación de algún tipo de tenia se ha identificado el consumo de alimentos de origen cárnico. Pero que lo que no sé es qué han encontrado de la tenia, si lo que han encontrado es un anillito, si lo que han encontrado es un escole o lo que han encontrado es restos de la especie atómica, la variante atómica que era característica de ese tipo de animalitos. Porque ya digo, ahora mismo el arsenal, tanto en lo que son la utilización de relaciones de átomos, estroncio, calcio, o la utilización de isótopos estables de carbono, fósforo, oxígeno, nitrógeno y azufre, nos dan una indicación bastante clara del origen y de lo que se comía y de dónde podrían venir las cosas. Pero ya son técnicas tan sofisticadas que yo ahí me pierdo analíticamente como lo han podido determinar. Algunas de las conferencias anteriores insistieron sobre este tema y con hallazgos todavía más complicados, en efecto. Sí. Caballero. Sí, muchas gracias por su conferencia. Tenía dos cuestiones que plantear. Además del glutamato, ¿qué otras sustancias ha dicho que se libera? Y la segunda cuestión es qué opinión le merece evolutivamente el auge del vegetarianismo actualmente. Gracias. Lo del glutamato no te he cogido lo que me... Con el fuego, además de liberarse el glutamato, se libera... monosacárido y disacárido. A partir de lo que sería hidrato de carbono complejo, se
se descomponen los constituyentes, que son monosacáridos y disacáridos, y los monosacáridos y disacáridos tienen una característica organoléptica muy interesante, que es sabor dulce. Entonces, sabéis que tenemos papilas gustativas que detectan ese sabor dulce y, por tanto, los hacen que sean más apetecibles. Y, hombre, yo no me voy a pronunciar sobre temas filosóficos. Lo que sí está claro es que un hombre primitivo, estrictamente vegetariano, difícilmente subsistiría hoy en día, porque la fuente, por ejemplo, de vitamina B12 la tendría muy complicada, fuentes de hierro bastante difíciles, incluso si estamos hablando de especies primitivas de vegetales, las fuentes de algunos ácidos grasos esenciales serían también complejas. Entonces, el vegetarianismo del siglo XXI es perfectamente viable, una alternativa, porque tenemos posibilidades de tener una dieta vegetariana con los medios tecnológicos que tenemos hoy en día. El vegetarianismo en el hombre primitivo era una auténtica locura. De hecho, prácticamente todas las culturas han desarrollado lo que se llama la avidez, el gusto, la necesidad por la carne, incluso con lenguajes específicos que identifican cuando uno tiene hambre o cuando tiene hambre específicamente de carne. Por tanto, mis respetos para los vegetarianos, pero desde luego una teoría que no se sustenta en la evolución, se sustenta en la actualidad. Una última pregunta, porque tiene que continuar el desplazamiento Tengo que volver a mi casa, me están esperando. Y va a perder el tren. Dos cortitas. Una, en el tema evolutivo, yo entiendo lo de los cuando encuentran los gusanos, etcétera, pues el tema genético. Entiendo que la evolución ósea que vamos viendo aquí en el museo nos puede hacer entender el cambio de la alimentación, o al revés, que la alimentación hizo que eso se modificara. Pero lo que me ha llamado poderosamente la atención y no entiendo cómo lo han podido detectar es el tema del cambio en el tubo digestivo, el acortamiento. Eso no lo encuentro porque los fósiles no creo que haya quedado, no lo sé. Y lo segundo es actual. ¿Hay estudios poblacionales de efectos carenciales o enfermedades carenciales en la población ahora con tanta dieta? Es muy llamativo. Ahora han salido muchas y están muy en boga. Y entiendo que muchas lo que hacen es tomar exógenamente, pues por ejemplo, la B12. Pero me gustaría saber si hay algo de ello, ¿vale? Gracias. Vale, en cuanto a lo del aparato digestivo, estamos hablando principalmente de la cavidad abdominal. Es decir, no puedes medir los metros de intestino, ni puedes ver pues, realmente la disposición del colon, pero sí la cavidad abdominal, que se ha ido reduciendo paulatinamente a lo largo de la evolución. Entonces, eso implica que el desarrollo del aparato digestivo ha ido disminuyendo. Pero ninguno de los artículos que he ido leyendo te habla de metros de intestino, ni cuando el ciego se involuciona hasta el punto que tenemos ahora. Lo que sí está claro es que entre nuestros parientes más cercanos y nosotros hay una diferencia, sobre todo en lo que sería el intestino grueso, muy llamativo. Y sobre las dietas actuales, yo creo que eso sí queda para muchas conferencias. Es decir, cada dieta tiene su filosofía, cada dieta tiene su principio que la sustenta, y la dietética moderna lo que viene es apoyarla para que lo que le falta a la filosofía lo apoya la ciencia. Pero que tenemos muchas dietas que realmente son dietas incompletas, dietas que no van a permitir una alimentación saludable, a menos que tengamos medios tecnológicos que nos lo favorezcan. Pues muchísimas gracias a todos ustedes por haber venido. Nos vemos dentro de 15 días con la siguiente conferencia. Muy amables. Gracias, doctor.